Truman vive dentro de una realidad construida para parecer completa. Tiene una casa, un trabajo, una esposa, vecinos que lo saludan cada mañana. Todo parece estar en orden, pero el orden no siempre significa verdad. A veces, significa que cada pieza ha sido colocada cuidadosamente para que nadie formule la pregunta correcta. En la película, el mundo de Truman es un escenario gigantesco. Sus relaciones están interpretadas por actores. Sus movimientos son observados. Y cada acontecimiento está diseñado para mantenerlo dentro de los límites establecidos. Pero este archivo del espejo no pretende demostrar que nuestra vida sea literalmente un programa de televisión. La película funciona como una metáfora, una representación del modo en que una realidad puede ser construida mediante hábitos, expectativas, miedos y versiones autorizadas de lo posible. Truman no permanece encerrado porque vea las paredes. Permanece encerrado porque cree que fuera de ellas no hay nada que necesite descubrir. Ese es el mecanismo más profundo del escenario. No ocultar la salida, sino conseguir que jamás quieras buscarla. La prisión de Truman no parece una prisión. Es limpia, familiar, predecible. Tiene colores agradables, calles ordenadas y personas que repiten las mismas frases con una sonrisa. El escenario no necesita amenazarlo constantemente. Le basta con envolverlo en normalidad, porque aquello que se repite durante suficiente tiempo deja de parecer una construcción. Comienza a parecer naturaleza. Lo mismo ocurre con muchas estructuras de la vida cotidiana. Una forma de trabajar, una manera de relacionarse, una idea sobre el éxito, un modelo de identidad que todos reconocen y pocos cuestionan. No porque exista necesariamente una mente oculta dirigiendo cada detalle, sino porque los sistemas sociales pueden reproducirse por costumbre, recompensa y miedo a la exclusión. La normalidad se convierte entonces en una frontera invisible. Todo lo que permanece dentro de ella parece razonable. Todo lo que intenta salir parece peligroso, absurdo o irresponsable. Truman recibe constantemente el mismo mensaje. Aquí estás seguro. Aquí tienes todo lo que necesitas. No existe ninguna razón para cruzar el límite. Y cuando el escenario necesita repetir tantas veces que no debes marcharte, quizá el verdadero mensaje sea que hay algo al otro lado. La barrera más efectiva del mundo de Truman no es física, es emocional. Desde pequeño, aprende a temer el agua. Ese miedo se convierte en el mecanismo que le impide abandonar la isla. La salida existe, pero para alcanzarla, tendría que atravesar aquello que su cuerpo identifica como amenaza. Esta es una de las imágenes más poderosas de la película. El límite exterior está sostenido por una herida interior. No hace falta cerrar todas las puertas cuando puedes instalar miedo frente a ellas. Y esto también puede leerse como una metáfora de nuestras propias fronteras. ¿Cuántas decisiones evitamos porque son realmente equivocadas? ¿Y cuántas evitamos porque activan un miedo antiguo? Miedo al rechazo. Miedo a perder estabilidad. Miedo a decepcionar a quienes esperan una versión concreta de nosotros. Miedo a descubrir que la vida conocida era solo una posibilidad entre muchas. El programa más eficaz no te dice únicamente qué debes hacer. También te enseña qué debes temer. Y después, deja que tú mismo vigiles la frontera. El mundo de Truman parece perfecto hasta que comienzan las anomalías. Un objeto cae donde no debería.
Una conversación pierde coherencia. Las personas repiten movimientos demasiado precisos. Las piezas del escenario empiezan a revelar que existe una estructura detrás de lo visible. Pero una grieta no despierta automáticamente a quien la observa. Primero, aparece la explicación conveniente. Una casualidad. Un error. Una coincidencia sin importancia. La mente suele proteger el relato conocido antes de aceptar una realidad más amplia, porque reconocer la grieta implica reconocer algo todavía más incómodo. Si una parte del escenario es falsa, ¿qué otras partes podrían serlo? Truman comienza a observar de otra manera. No mira únicamente lo que ocurre, empieza a mirar cómo ocurre. Presta atención a las repeticiones, a las respuestas automáticas, a las reacciones de quienes intentan devolverlo rápidamente a la normalidad. Ese cambio en la mirada es el comienzo de la salida. El escenario todavía está intacto, pero ya no controla completamente la interpretación. Y cuando el observador deja de aceptar la primera explicación, el escenario comienza a perder poder. Una de las partes más dolorosas de la historia no es descubrir que el mundo está construido, es descubrir que las personas más cercanas participan en la construcción. La esposa de Truman interpreta intimidad. Su mejor amigo interpreta lealtad. El afecto aparece mezclado con guión, vigilancia e intereses que Truman desconoce. La película lleva esta idea al extremo dramático, pero su reflejo simbólico es más cotidiano. A veces, quienes nos aman también defienden el escenario del que forman parte. No necesariamente porque quieran dañarnos, sino porque nuestra salida amenaza la estabilidad de su propio relato. Cuando una persona cambia, quienes la rodean deben relacionarse con una versión nueva. Y no todos están preparados para hacerlo. Algunos intentarán recordarte quién eras. Otros convertirán tu búsqueda en un problema. Otros hablarán de prudencia cuando en realidad estén hablando de su propio miedo. Esto no significa que toda relación sea falsa. Significa que una relación puede contener afecto y al mismo tiempo participar en patrones que limitan. Salir del escenario no siempre exige destruir a quienes permanecen en él, pero sí exige dejar de pedirles permiso para descubrir qué existe más allá. Porque llega un momento en que la pregunta ya no puede silenciarse. ¿Estoy viviendo la vida que reconozco como propia? ¿O la vida que mantiene tranquilos a quienes me observan? En el centro del escenario existe una figura que cree conocer a Truman mejor que Truman mismo. Christoph no se percibe únicamente como productor. Se percibe como protector. Construyó un mundo donde casi todo está previsto, donde el peligro puede administrarse, donde cada variable intenta permanecer bajo control. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento proteger a alguien se convierte en decidir por él? El control rara vez se presenta diciendo, quiero quitarte la libertad. Muchas veces utiliza otro lenguaje. Es por tu bien. Ahí fuera sufrirás. Yo sé lo que necesitas. La película convierte esta tensión en una figura extrema, pero el espejo que ofrece es profundamente humano. A veces intentamos controlar a otros porque tememos aquello que podrían elegir si fueran completamente libres. Padres con hijos, parejas entre sí, instituciones frente a individuos, incluso nosotros mismos frente a nuestras propias posibilidades. Construimos límites y después los llamamos seguridad.
Pero una vida sin riesgo también puede convertirse en una vida sin elección. Y una seguridad que exige renunciar a la autonomía tiene un precio. Truman tiene comida, tiene techo, tiene rutina. Lo único que no tiene es la posibilidad de decidir qué mundo quiere conocer. Ese es el verdadero conflicto. No seguridad contra peligro, control contra libertad. Existe otra ilusión frecuente: creer que cuando ves la verdad, el miedo desaparece. No siempre ocurre así. A veces sucede lo contrario. Cuando Truman comienza a comprender que algo no encaja, su mundo no se vuelve inmediatamente más sencillo. Se vuelve más incierto, porque antes tenía una realidad que quizá era falsa, pero era conocida. Ahora tiene una verdad incompleta y ninguna garantía sobre lo que existe detrás de ella. Despertar una pregunta no significa obtener todas las respuestas. A menudo significa perder las respuestas antiguas antes de encontrar otras nuevas. Y ese intervalo puede dar miedo, porque el personaje necesita mapas, necesita saber quién será mañana, necesita una explicación que cierre rápidamente la grieta. Pero hay momentos donde ninguna explicación puede sustituir la experiencia directa. Truman no puede saber exactamente qué encontrará al otro lado. Tiene que elegir antes de tener garantías. Y quizá ahí se encuentre una de las claves más importantes del espejo. La libertad no comienza cuando desaparece el miedo. Comienza cuando el miedo deja de decidir por ti. Cuando Truman finalmente intenta salir, el escenario deja de fingir neutralidad. La resistencia aumenta, el camino se vuelve difícil. Aquello que antes se presentaba como protección, muestra ahora su necesidad de conservarlo dentro. Y simbólicamente, esto también importa. Muchas estructuras parecen invisibles mientras las obedeces. Las reconoces con mayor claridad cuando intentas abandonar el patrón. Decides poner un límite y aparece culpa. Decides cambiar de rumbo y aparece miedo. Dejas una identidad antigua y aparece la tentación de regresar. No significa necesariamente que estés tomando la decisión correcta en cada caso. Significa que cambiar una estructura conocida genera resistencia interna y, a veces, externa. La tormenta de Truman puede leerse como la representación de ese momento. Ya ha visto demasiado para regresar a la inocencia, pero todavía tiene que atravesar el miedo que sostenía la frontera. Y cuando sigue avanzando, algo cambia. Ya no está buscando demostrar que tiene razón. Está recuperando la capacidad de decidir. Ese cambio es esencial. Salir no consiste únicamente en descubrir quién construyó el escenario. Consiste en recuperar la responsabilidad sobre el siguiente paso. Finalmente, Truman llega al límite físico de su realidad. El horizonte que parecía infinito termina siendo una superficie. Aquello que durante toda su vida representó el mundo completo revela su borde. Y allí aparece una puerta, una imagen sencilla, pero devastadora, porque al otro lado no existe ninguna garantía. Truman sabe perfectamente lo que deja atrás, pero no sabe qué encontrará fuera. Ese es el momento que muchas transformaciones personales contienen. La puerta no siempre aparece como una oportunidad brillante. A veces parece pérdida, vacío, incertidumbre. El trabajo que ya no puedes sostener. La relación en la que ya no reconoces tu voz. La identidad que dejó de servirte. La creencia que ya no puedes fingir que compartes. Entonces,
Llegas a una frontera donde nadie puede elegir por ti. Puedes volver al escenario conocido, o puedes cruzar sin conocer todavía el siguiente mapa. La puerta no demuestra qué hay fuera, solo demuestra que existe una elección, y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Ahora lleva esta película fuera de la pantalla, no para pensar que tu mundo es literalmente el escenario de Truman, sino para utilizar el espejo. Pregunta: ¿qué parte de mi vida sostengo porque realmente la elijo? ¿Y qué parte sostengo únicamente porque tengo miedo de descubrir qué existe fuera de ella? Observa sin responder demasiado rápido. Quizá el escenario sea una profesión, una relación, una identidad, una manera de pensar. O quizá no necesites abandonar nada externo. Quizá la puerta esté dentro de la forma en que interpretas tu propia vida. No toda incomodidad es una señal para escapar. Y no toda seguridad es una señal para permanecer. El eje está en aprender a distinguir una elección consciente de una obediencia sostenida por miedo. Truman no recibe un mapa del mundo exterior, recibe una puerta, y después debe decidir. Tal vez eso sea suficiente para nosotros también. No conocer todas las respuestas, no convertir cada anomalía en una conspiración, no reemplazar un escenario por otro, solo aprender a reconocer cuando el miedo está tomando decisiones en nuestro nombre, y cuando llegue la puerta, tener suficiente presencia para verla, suficiente claridad para elegir, y suficiente coraje para aceptar que la libertad nunca viene acompañada de garantías absolutas. La salida no comienza cuando descubres que existe un escenario. Comienza cuando dejas de necesitar que el escenario te diga quién eres. Firmado desde el núcleo. Archivo del espejo 1. Transferencia completada.